Hola a todos y bienvenidos. Somos estudiantes de la especialización en Derecho Constitucional de la Universidad Sergio Arboleda y estamos aquí para hacer un análisis de la sentencia SU 176 de 2025. En esta decisión, la Corte Constitucional colombiana abordó la tensión que existe entre la autonomía de la Jurisdicción Especial Indígena y los derechos fundamentales de una menor indígena víctima de violencia sexual. Bueno, lo que deseamos hacer es una exposición de los hechos, un análisis de las decisiones jurídicas emitidas por la Corte y además de ello ofrecerles una visión crítica del impacto que esta decisión tuvo. Acompáñanos. Para iniciar, daremos paso a nuestra compañera Carolina Mesa, quien nos ubicará en el contexto de este caso. Adelante. Hola, para entender nuestro fallo necesitamos saber nuestros antecedentes. Nuestro caso se centra en Lina, una niña de 12 años indígena que vivía con su mamá y con su padrastro. En octubre de 2022, Lina quedó embarazada por la violencia sexual que cometía su padrastro contra ella. Su mamá no se dio cuenta al principio, sino después de unos meses. Cuando su mamá se dio cuenta, decidió llevarla a un centro médico. En el centro médico confirmaron que estaba embarazada y le dieron como opción que podía interrumpir su embarazo, ya que la ley le permitía que por ser víctima de violencia sexual podría abortar. Lo único que puso como condición era que el cabildo indígena al cual pertenecía tenía que dar esa autorización. Dicho cabildo negó la autorización, pues ellos pensaban que estaba por encima de la vida que lo que le estaba pasando a ella, entonces no podían estar de acuerdo con el aborto. Decidieron que ellos iban a asumir el proceso de restablecimiento del derecho de Lina y de su familia, por lo que los trasladaron a una casa de paso donde podrían estar, digamos que cuidados mientras se esclarecían los eventos y qué era lo que había pasado. Mientras estaban ahí, pues un día ya dejaron de estarlo, volvieron a vivir con su padrastro y digamos que la razón que dio el cabildo era que el señor era el que las podía mantener y era el que trabajaba, entonces tenían que vivir con ellos hasta que pudieran encontrar como la manera de darle un castigo al señor. La mamá de Lina, a la que le llamaremos Ana, decidió poner una tutela para restablecer el derecho de su hija. El juzgado que vio la tutela, después de hacer algunos análisis, llevaron a Lina con los psicólogos frente al papá, al padrastro, hicieron unas pruebas de ADN y todo. Igual decidió que no concedía la tutela porque no encontraba pruebas suficientes ni fundamentos para poder proceder a ella. Una vez expuesto claramente los hechos, podemos pasar con nuestra primera invitada, María Susana. Ella nos aclarará cuáles fueron los problemas jurídicos identificados por la Corte y en qué consistió la decisión que adoptaron. Gracias, María Susana. Adelante. Hola a todos, muchas gracias Shirley. La Corte delimitó el caso en tres problemas jurídicos principales. El primero de ellos es determinar si las entidades de salud y el cabildo vulneraron el derecho a la salud de Lina y a una vida libre de violencias en atención a que obstaculizaron el derecho de interrupción voluntaria del embarazo. Como segundo problema jurídico se estableció si se desconoció el derecho de Lina a una vida libre de violencias al no evitar su revictimización durante la investigación por parte del Cabildo y la Fiscalía. Como tercer problema jurídico se estableció si el Cabildo, el ICBF y otras entidades incumplieron sus deberes de garantizar la no repetición y la reparación integral. La relevancia de este caso es que obligó a la Corte a trazar los límites de la justicia especial indígena frente a los derechos de sujetos de especial protección constitucional. Frente a estos tres problemas jurídicos, la Corte revocó el fallo de primera instancia, amparando los derechos fundamentales de Lina y su núcleo familiar a una vida libre de violencias y al derecho a la dignidad humana. Se declaró un daño consumado en aspectos como la imposibilidad de acceder a la interrupción voluntaria de embarazos y a la revictimización,
Para mitigar el impacto, la Corte dictó órdenes estructurales. Entre ellas, ordenó un plan de tratamiento psicológico que respete sus usos y costumbres y que el Cabildo, en coordinación con entidades nacionales, ofrezcan alternativas para garantizar la autonomía económica de la familia. Por otro lado, instó al Cabildo a abstenerse de supeditar solicitudes de interrupción voluntaria de embarazos a su autorización, reconociendo que es una decisión personalísima de la víctima. Pasemos ahora al análisis crítico con nuestros invitados especiales. La primera pregunta que surge es ¿qué alcance reconoce la Corte Constitucional a la Jurisdicción Especial Indígena en esta sentencia? Gracias, Shirley, por la invitación, por este espacio. Bueno, dándote una respuesta a tu pregunta, te puedo decir que la Corte Constitucional reconoce la Jurisdicción Especial Indígena para ejercer sus funciones claramente jurisdiccionales según sus normas y sus costumbres, pero es precisa en que su autonomía no es absoluta, que su alcance está limitado por los derechos fundamentales establecidos en la Constitución y los tratados internacionales. Está claro, pero especialmente el derecho de las mujeres, niñas y niños a una vida libre de violencias y el interés superior de los menores. En consecuencia, la Jurisdicción Especial Indígena debe armonizarse con los estándares constitucionales de protección. Se tienen que garantizar sus decisiones, se tienen que respetar, se tienen que promover los derechos humanos básicos. Bueno, esta explicación nos lleva a una segunda pregunta. ¿Qué tensión se observó o se evidenció en esta sentencia entre la autonomía de la Jurisdicción Especial Indígena y los derechos fundamentales de la menor? Veamos. Bueno, sí, Shirley, efectivamente, en esta sentencia se pone de manifiesto varias tensiones. Efectivamente, la más evidente, sin duda alguna, fue la autonomía y la cosmovisión que tenía el Cabildo frente al aborto. Pues para ellos lo consideraban como un atentado contra la vida, versus el derecho fundamental de Lina a la salud y a la autonomía personal que ella tenía para decidir sobre su cuerpo, y más siendo este embarazo un producto de una violación. La otra tensión que se produjo fue la necesidad, que si bien había una necesidad de practicar unas pruebas, entonces este interrogatorio que realizaron las entidades revictimizó, vulneró el derecho a la no revictimización de Lina, porque pues Lina fue sometida a unos interrogatorios repetitivos e impertinentes que finalmente terminaban vulnerándola y revictimizándola. Y pues finalmente la última tensión que se presenta es la autonomía del Cabildo para gestionar la protección tanto de Lina como de su madre, puesto que obligaron a estas a regresar al mismo lugar donde habitaba el agresor, ya que éstas dependían económicamente del agresor. Podemos ver que ahí hubo, en definitiva, un incumplimiento a la garantía de no repetición. Gracias. Ya nos pudimos dar cuenta de lo complejo de este tema. Ahora, surge una pregunta clave. ¿Qué criterios tuvo la Corte Constitucional para resolver este conflicto? Hola Shirley, claro que sí, mira. La Corte no aplicó una simple ponderación, sino que estableció una jerarquía. Es decir, el criterio fundamental, el criterio principal fue el interés superior de la niña, que este prevalece sobre cualquier derecho de estos grupos o de estas etnias indígenas. Segundo, derecho a una vida libre de violencias, que fue aplicado como una regla constitucional
que no admite tampoco excepciones ni ponderaciones con las diversidades étnicas, considerado un límite infranqueable. Se utilizó además el enfoque interseccional, es decir, a analizar o ver la situación de Lina no solo como una niña, sino como una niña indígena víctima de violencia y en extrema vulnerabilidad socioeconómica. Y finalmente se aplicó la dignidad humana, representada como el derecho a vivir sin humillaciones, fundamental para reprochar cualquier actuación de revictimización contra la niña. Resuelto este interrogante y comprendido el enfoque interseccional, ahora miremos a futuro. ¿Qué impacto tiene esta decisión en las comunidades indígenas y en el sistema jurídico nacional? Veamos. Claro que sí, Shirley. Para las comunidades esta sentencia exige un proceso de armonización interna entre sus usos y costumbres y los estándares internacionales de derechos humanos. Les ordena además crear sus propios protocolos para la atención de víctimas menores de edad y así asegurar la protección de los más vulnerables. Para el sistema jurídico nacional, el fallo consolida un modelo de pluralismo jurídico coordinado, es decir, se reconoce la validez de la jurisdicción especial indígena, pero se reafirma que todas operan bajo el mismo paraguas, es decir, aclara a las entidades de salud que la autorización indígena no puede ser una barrera para la interrupción voluntaria del embarazo. La última pregunta crítica la dirigimos a Glenda Cuesta. Queremos saber si esta sentencia fortalece o limita a la jurisdicción especial indígena y por qué razón. Veamos. Muchas gracias por el espacio. Conforme a la pregunta, la respuesta es ambivalente, porque esta tiene un efecto doble. Por un lado, nos podemos dar cuenta que esta la limita. La Corte ha dejado muy en claro que la autonomía no es un cheque en blanco para vulnerar los derechos fundamentales. La orden de abstenerse, de omitir con rigor la IVE a su autorización, es en sí misma una limitación directa. Pero al mismo tiempo, también nos damos cuenta que la fortalece, porque al reconocer la competencia del Cabildo para investigar y sancionar el delito y ordenarle que cree su propio protocolo con apoyo de la Defensoría del Pueblo, lo que hace la Corte es legitimar y reforzar su capacidad institucional para impartir justicia de manera culturalmente pertinente. Eso sí, vale la pena mencionar las visiones disidentes. Por un lado, nos encontramos con la magistrada Paola Menes, que en su salvamento parcial criticó que la Corte se hubiese enfocado de manera equivocada en el tema de la IVE, cuando la petición principal siempre fue justicia y protección. Y por otro lado, nos podemos encontrar con la doctora Cristina Pardo, que en su salvamento defendió que imponer una visión occidental sobre el aborto desconoce la identidad cultural de esta comunidad. Muchísimas gracias. Ha sido todo por hoy. Se despide de ustedes Shirley Castro, no sin antes dejarlo con nuestra compañera Marlen, quien dará la conclusión grupal a la que llegamos después del análisis de esta importante sentencia. Adelante, Marlen. Gracias, Shirley, por la oportunidad que me das de realizar las conclusiones grupales de tan importante sentencia. Bien, la sentencia de unificación 176 de 2025 es un fallo paradigmático y necesario en la jurisprudencia colombiana. Su aporte fundamental no es debilitar la jurisdicción especial indígena, sino por el contrario, es integrarla de manera coherente y robusta dentro del marco de un Estado social de derecho, que es a la vez pluriétnico y garante de los derechos humanos. Con esta sentencia se fortalece la jurisdicción indígena al legitimarla, pero le exige una responsabilidad ineludible: ser un Estado de justicia, ser un espacio de justicia que protege eficazmente y no que desampara a sus miembros más vulnerables, como son las niñas y las mujeres.
los derechos a una vida libre de violencia, donde prime el interés superior de la niñez, entendiendo que estos no son valores occidentales negociables, sino por el contrario, son mínimos éticos y jurídicos universales que deben ser garantizados por todas las autoridades del Estado sin excepción. Si bien las críticas importantes de la magistrada Meneses y Pardo exponen las complejidades y los debates no resueltos sobre el alcance de la intervención judicial y el diálogo intercultural, la decisión mayoritaria traza una línea clara, que consiste en que la diversidad cultural se enriquece y se legitima cuando se dialoga con los derechos humanos, no cuando los anula. Podríamos entonces concluir como grupo que el caso de Lina nos enseña que la verdadera justicia debe ser interseccional, reconociendo las múltiples vulnerabilidades de una persona, y que la protección de la dignidad humana es el pilar que debe sostener tanto a la justicia ordinaria como a la justicia propia de los pueblos indígenas. Esperamos que con esto haya quedado bastante clara la sentencia de unificación objeto de análisis. Muchísimas gracias por la atención. Gracias por acompañarnos. Pueden encontrar este video y más contenido en nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima.